Hola, ¿qué tal? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Desde hace varios años la violencia en México ha ido al alza y esto ha propiciado un clima de violencia generalizada que ha sido aprovechado por el crimen organizado para desatar una ola de pánico que ha contribuido a crímenes distintos. Es el caso de la extorsión telefónica, una forma de sorprender a los ciudadanos para extorsionarlos y obtener grandes ganancias. ¿Qué es lo que hace la autoridad respecto a esta modalidad del crimen organizado? ¿Qué es lo que están haciendo para advertir a los ciudadanos sobre el riesgo? Extorsiones telefónicas, llamadas por cobrar. El tema que tocaremos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Entablar una llamada telefónica con alguien desconocido, quien además intimida y amenaza, es hoy en día uno de los delitos de alto impacto que más azota a nuestro país y tiene figura jurídica: extorsión. La extorsión telefónica ha venido a ser una atractiva y diversificada opción para la delincuencia organizada, ya que permite desde el anonimato sembrar pánico y angustia, generando un estado de zozobra con el cual en ocasiones accedes a las pretensiones del interlocutor. El año 2009 fue para Jalisco el peor en cuanto a su registro: 1,533 llamadas. Hoy en Ruta 44 y desde este lado de la comunicación abordaremos los cómo y los cuáles de esta modalidad: extorsiones telefónicas. Y la gran pregunta es, ¿qué hace la autoridad o qué puede hacer la autoridad ante este delito de alto impacto de la extorsión telefónica? ¿Cómo advertir a los ciudadanos respecto a esta situación? Bueno, saludo con mucho gusto a Jorge Delgadillo de la Fiscalía Central. Jorge, bienvenido. Gracias por la invitación, a sus órdenes. ¿Qué es lo que podemos hacer para advertir esta situación? Y antes que nada te preguntaría, ¿qué tan grave es el problema aquí en Jalisco de la extorsión telefónica? Bien, con mucho gusto. En Jalisco hemos tenido una tendencia que va a la baja. Efectivamente se mencionaban cifras muy alarmantes. Hubo tiempo que se atendían entre 15 y 20 denuncias por día. ¿Por día? Por día. La gran mayoría, por supuesto, que no llegaban a obtener el beneficio, no lograban el pago, pero ciertamente intranquiliza a la ciudadanía que le llamen a su casa, a su negocio o a cualquier hora y hagan esta actitud delictiva de amenaza que se conoce en la ley como el delito de extorsión. La tendencia ha sido a la baja gracias a la cooperación de los medios de información, como en este caso ustedes, que permiten acercar información a la ciudadanía y la respuesta, por supuesto, de la ciudadanía de la conciencia que se debe de tener para distinguir la verdad de algo que es ficticio, porque la extorsión, pues ciertamente hace creer a las personas, a las víctimas que están en una situación de riesgo o de algún delito ya cometido, que les fue secuestrado una persona, un familiar. Dices que va a la baja, de 15 a 20, ¿cuántos son los que se registran ahora? Debo decirle que en lo que va del año, en este momento tenemos registradas hasta el día de hoy 123 denuncias de extorsión donde han hecho pago a las personas y que han acudido a denunciar después de que fueron víctimas. Claro. Y tenemos en contrapartida 130 denuncias de hechos de personas que han acudido a recibir asesoría del Ministerio Público y de la Policía cuando simplemente reciben la llamada y se reportan con nosotros y ya les damos la asesoría para que no los intimiden y no obtengan ningún beneficio, ningún pago. Pero les pedimos como responsabilidad ciudadana que denuncien de todas maneras. ¿Por qué es importante la denuncia? La denuncia es importante porque nos permite tener actualizado el mapa de dónde se está y quién está actuando. Hacemos grabaciones de las llamadas intimidatorias, hacemos un monitoreo y tenemos un banco de información que se actualiza con cada asunto que se va presentando y así podemos, como en este momento, informar como medidas preventivas que cuando no tengan identificador de llamadas en su domicilio, lo contraten, es muy económico. Claro. Que antes de contestar, vean de qué número le están llamando. Si aparece una llamada privada o una larga distancia con números que no son de la región, sino que son de otros lugares, y ya tenemos, por ejemplo, para proporcionarles los números frecuentes de donde están llamando los secuestradores, perdón, que les llamamos extorsionadores o secuestro. Sí, secuestro virtual se conoce en algunos lugares, pero aquí es extorsión. A ver, Jorge, me gustaría que fuéramos por parte. Sí. ¿Cómo sería, digamos, un modus operandi de estas personas? ¿Cómo le hacen? Vamos. Generalmente hacen una llamada que la hemos identificado como la llamada amistosa. Es una llamada donde se hacen pasar por encuestadores, porque trabajan para una institución de beneficencia,
ofreciendo créditos, haciéndose pasar por representantes bancarios y están obteniendo información de personas que no tienen mucha experiencia. Generalmente, si en esa llamada contactan con un menor, con la auxiliar doméstica o con una persona adulta mayor, que son gente muy buena, muy ingenua, que no tiene malicia, empiezan a sacar datos de allí con el nombre de la persona, el domicilio, los vehículos que tiene, a qué se dedican, sus horarios, las actividades familiares, cuántos integrantes son, de qué edades. Esa es la llamada amistosa. Eso les da su banco de información para luego hacer la llamada intimidatoria y entonces ya le dicen a la víctima, te tenemos ubicado, sabemos que eres fulano y tal, tienes tantos negocios, tantos vehículos, y tenemos tantos hijos, tantos de tu familia, y a fulano etcétera. de tal, tu hijo lo tenemos privado de la libertad y queremos que nos des tanto si amas su vida y quieres volver a verlo libre y vivo. Esa es más o menos una de las formas de modus operandi. La primera llamada. La primera llamada amistosa, y en ocasiones no es ese tipo de personas, sino alguien que sí puede tener dinero. ¿Por qué no asustan o amedrentan a esas personas, a los menores o a los ancianos? Porque saben que no van a tener disponibilidad de recursos. Claro. Pero cuando ellos semblantean y ven que es una persona que sí tiene posiblemente actividad económica, esa sí le piden, porque es el que puede ir al banco y sacar dinero o tiene su trabajo y tiene dinero. Así más o menos opera. Muy bien. Me parece que hay más detalles todavía para hablar sobre este modus operandi de los extorsionadores. Seguiremos platicando con Jorge Delgadillo de la Fiscalía Central, pero por lo pronto vamos a una pausa y le vamos a preguntar a un jurista cuáles son los delitos que se cometen con este tipo precisamente de actividades criminales.